Seres de la mitología cubana. Cubanascán, en lengua arahuaca, o más conocida como Cuba en español, ha estado siempre asociada con el ron y el mojito, pero detrás de estas tradiciones se esconde una asombrosa mitología alimentada por sus primitivos habitantes y posteriormente por las creencias cristianas, judías, chinas y africanas. El Güije. La mitología cubana nace en sus ríos y montes. Se dice que siempre hay un ojo que te ve y cuando haces algo malo, escucharás a un pájaro decir: te vi. El monte tiene sus propias leyes y no teme a su aplicación. Para eso, tiene guardianes y uno de estos es el Güije, también conocido como Jihue o Chichiricú. Sus parientes en América Latina serían la Tunda en Ecuador, Duende Sasi en Brasil, Yacyretéré en Paraguay, Ribel, ribereño o Moján en Colombia, Negros del Agua en Uruguay, y el Xanu sería su homólogo europeo, que incluso aparece representado en el Códice Iluminado de finales del siglo XVI de Esplendor Solís como el hombre del pantano. El Güije suele ser descrito como un ser humano de raza negra y de muy baja estatura, que vive escondido en los ríos y oculto a la vera de un pozo, donde espera al descuidado paciente, al que echa algún sortilegio y lo rapta en el agua para siempre. En el río Sagua la Grande se dice que habita un ser, mezcla de mono y de hombre, con garras muy poderosas, dientes afilados y piel lustrosa, sin pelo, capaz de provocar fiebres y la muerte a quien lo ve. El Cagüeiro, personaje fabuloso de la zona oriental de Cuba. La tradición popular dice que un bandido o un rebelde es un cagüeiro cuando tienen la habilidad de ocultarse o mimetizarse ante la vista de todos, ya sea porque se hace invisible o se convierte en una planta, animal o cosa. Un cagüeiro escapa siempre. Se dice que los bandoleros que poseen esta habilidad solo pueden tener una camisa y solamente cuando ésta cae de su cuerpo podrán comprar otra para lograr así su ocultamiento al ponérsela al revés y decir un conjuro mágico. Sus características son muy similares al del clásico licántropo. La Tatagua. Aipirí era una hermosa mestiza de jagua prehistórica, presumida, coqueta, parlanchina, muy dada a engalanarse con prensas de vivos colores, piedras y conchas. También usaba zarcillos y pulseras. Solía adornarse la cabeza con flores del rojo más vivo para distinguirse de las demás mujeres y llamar atención. Se dice que gustaba con pasión del canto y del baile. Su mayor placer era asistir a fiestas y guateques, donde podía lucir su melodiosa voz y sus gracias de hábil bailarina. Requerida de amores por un Siboney, gran cazador, unió a él sus destinos y hubieran formado un hogar modesto y apacible, pero feliz, si sus aspiraciones se hubieran concentrado a las de una mujer hacendosa, amante de su esposo y de sus hijos. Pero Aipirí no se contentaba con eso. No había nacido para llevar una vida tranquila, al cuidado de la casa y de la prole. Amaba demasiado las diversiones, los placeres, los cantos, el baile, los adornos, los halagos y las alabanzas. Así que al poco tiempo, el hogar fue para ella un martirio, y apenas había dado luz a su primer hijo, sintió la nostalgia de sus bulliciosos días de doncella, sin que cautivara su corazón las gracias del tierno infante. Luchó al principio y quiso huir a la tentación, pero pudo más el instinto de su naturaleza voluntariosa y bravía que el amor de madre, y empezó por ausentarse un rato del hogar. Después fue más larga la ausencia, hasta que llegó a ser más el tiempo que estaba fuera de casa que dentro de ella. Y mientras tanto, el niño abandonado lloraba. La desnaturalizada madre pasaba tiempo en alegre marcha con los vecinos o asistía a reuniones y fiestas.
entreteniendo a la gente con los encantos de su voz y las gracias de sus bailes. Cuando la tarde caía, volvía a su casa, poco antes de que llegara su marido. Tras un hijo vino otro, y otro, hasta 6, pero no varió su conducta. La olvidadiza madre continuaba haciendo sus furtivas y largas escapatorias, sin que el confiado marido se enterara. Los niños, constantemente abandonados, pasaban hambre, crecían en medio del mayor abandono y la miseria, adquirían malos hábitos y continuamente lloraban. Como el bonito bohío se levantaba solitario en medio del campo, no temía que el llanto de los niños molestara a los vecinos ni que éstos delataran al marido, pero no contaba con Mabuya, el genio del mal, que está en todas partes y a quien hacen poca gracia los llantos continuos e incansables de los niños. Hay que reconocer que tiene motivos para ello, pues solo la paciencia de una madre sufre con resignación la música poco grata del llanto de los hijos. Mabuya, cansado de oírlos y viendo que sus llantos no tenían fin, como tampoco los tenían los bailes y diversiones, ausencias y olvidos de la madre, temió quizá que aquellos niños malcriados fueran, cuando mayores, tan desalmados, crueles e inhumanos como él. En un arrebato de mal humor, los transformó en arbustos venenosos, conocidos hoy con el nombre de guau. En el reino vegetal, es el guau algo así como un estigma, árbol seco y estéril. Su resina y hojas producen al contacto hinchazón y llagas, y aún se asegura que su misma sombra es dañina. En eso vinieron a parar, según la tradición, los hijos de Aipiri, por culpa de la desnaturalizada madre. Si el espíritu del mal hubo de castigar en los hijos la falta de su madre, el espíritu del bien, más justiciero, impuso un correctivo a la causante del daño, que debía servir de ejemplo. Transformó a Aipiri en Tatagua, mariposa nocturna, de cuerpo grueso y alas cortas, conocida también con el nombre de bruja. Madres cienfuegueras buenas y santas, que dedicáis vuestros desvelos al cuidado del fruto de sus entrañas, cuando veáis alguna tatagua en el lugar, debéis pensar si ha quedado incumplido algún deber en las alteraciones y cuidados maternales. Madre de agua. En la mitología colombiana se le describe como la diosa o divinidad de las aguas, o el alma atormentada de aquella madre que no ha logrado encontrar el fruto de su amor. Por eso, cuando la desesperación llega hasta el extremo, la iracunda diosa sube hasta la fuente de su poderío, hace temblar las montañas, se enlodan las corrientes, tornándolas putrefactas y ocasionando póstulas a quienes se bañen en ellas. En el Amazonas, la madre agua se llama Mae de Agua o Yakumama. Quien se mira en el espejo de las aguas ve reflejado no su rostro, sino el hermosísimo rostro de ella, que lo atrae y lo devora. Y se dice de ella que es una serpiente acuática de 2 cabezas, con un cuerpo enorme y cilíndrico que puede medir hasta 30 metros y devora a quienes se bañan en las aguas donde habita. La madre agua americana comparten las condiciones de seres sanguinarios y despiadados. En Cuba, se le describe como una especie de maja, gigante o serpiente acuática con cuernos, pelos en el lomo y escamas tan grandes que le hacen invulnerable a las balas y con la capacidad de hipnotizar a sus víctimas. Se cuenta que son casi inmortales y donde nadan, las pozas no se secan y los peces son más abundantes. La única referencia a una madre agua cubana con forma humana se reportó en Salto del Caburni, y se le describe como una mujer muy bella, completamente desnuda y capaz de hablar. De ahí la similitud de estos seres féricos con los elementales del agua. La gritona. Mito típico de los campos de Cuba. Se le describe como un ser fantástico femenino, de raza blanca, joven, arrogante y de profusa cabellera. Cuentan que una Odilasca que habitó la isla Tortuga se resistió a las infames pretensiones de un pirata, y lleno de cólera e ira, se precipitó sobre la joven y le cortó la cabeza con un formidable tajo, y se obró el milagro. El tronco de la chica
tuvo la suficiente fuerza para sostener su cabeza ensangrentada hasta lograr ocultarse, permaneciendo oculta por las hadas en su palacio subterráneo, permitiéndosele abandonar su gruta 4 veces al año: el primer viernes de enero, el viernes de Dolores, el Viernes Santo y el viernes antes de la Natividad del Señor, recorriendo las calles de la villa, dejando tuerto, tullido o muerto a todo el que la ve. El zombi. En la religión vudú nos habla de un Lao o Lua, de la familia de los Gede, familia de genios, de la procreación y la muerte. Este ser teje su ropa con bejucos, le teme mucho al agua y por eso suele bañarse con las hojas que le sacude a los plataneros. Nadie sabe cuándo llega o cuándo desaparece. Se representa como un viejito de cara muy arrugada que cambia su aspecto cuando aparece o se posesiona de una persona. Debe ser apaciguado con mucho aguardiente. Al contrario del zombi tradicional, que es un muerto resucitado, el zombi es un espíritu violento y todo lo que toca puede destruirlo y recomponerlo. Otros seres mitológicos son el jinete sin cabeza, el niño del diente, la niña de la carretera, gigantes, cabezas y luces voladoras, o gallinas y perros infernales.